Hola a todos, amigos, familia Betel. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión, a este domingo para alabar a Dios. Esta transmisión será diferente, ya que será dedicada para todos los niños que nos estén viendo, así que invite a sus hijos, nietos, sobrinos, etcétera, para que puedan alabar a Dios con nosotros. Dice la palabra de Dios en Marcos 10, del 13 al 16. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Así que continuemos alabando a Dios en esta transmisión. A continuación vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día que nos diste más de vida. Agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado en esta semana. Te pedimos que nos cuides y nos protejas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora cantaremos lo hermoso y lo maravilloso que es nuestro Dios.
Sigamos alabando a nuestro Dios con ese gozo que Él nos da. Y en este día no puede faltar este corito que todos aprendimos cuando éramos niños, así que todos usemos nuestras manos y cantemos Construye tu casa. Qué gozo es poder alabar a Dios a través de estos cantos, pero también nos da mucho gozo poder escuchar su palabra a través de nuestro hermano José Antonio Treviño. ¿Qué tal? Buenos días, Dios les bendiga grandemente.
Es una bendición bien grande poder compartir la palabra de Dios en esta hora. Estamos en todo este ambiente del Día del Niño, ¿verdad? Está un Día del Niño muy diferente, un Día del Niño que nunca nos lo imaginamos, donde está habiendo reuniones virtuales, ¿verdad?, para festejarlos. Y quisiéramos en este momento compartir un mensaje de la palabra referente a los niños y a los papás de los niños. Los niños en la Biblia son exaltados en sobremanera. Dios en su palabra nos enseña que para recibir el reino de Dios debemos de hacernos como los niños, con esa inocencia, con esa alegría. Claro que los niños de repente se portan mal, es normal, pero para eso están los papás. Y precisamente los papás tienen una función muy importante en la vida de los niños. Es así que este mensaje, aunque sí es inspirado en los niños y en lo maravilloso que son, pues está enfocado hacia los papás que son los que deben de estar educando y guiando a sus hijos. Antes de que vayamos al mensaje en esta hora, a mí me gustaría compartir un testimonio personal, de alguna manera en mucha confianza. No lo comparto muy seguido porque es algo muy personal, es algo que fue muy fuerte en la vida de mi esposa y en mi propia vida, pero Dios se manifestó de una manera muy grande. Fíjense que yo ya les heredé a mis hijos en vida y los heredé desde que nacieron. Yo les heredé una enfermedad en la sangre. Esa enfermedad no es muy común, se llama esferocitosis hereditaria. Así es que imagínense la herencia que ya les di yo a mis dos hijos. Así es que cuando nacieron ellos, nacieron con esta enfermedad. Y hubo un momento en la vida de mi esposa y en la mía y en la vida de nuestros hijos donde tuvimos que organizar o planear una operación para ellos. Y es una operación, es una cirugía mayor que tuvieron que pasar y fue una situación difícil que pasamos. Y en el caso de mis dos hijos, primero con el mayor y luego con mi hija, la menor, pasamos un momento muy particular. La situación de la enfermedad, la situación de la cercanía de esta operación que se iba a llevar a cabo, realmente nos impulsó, casi nos obligó a mi esposa y a mí a caer literalmente de rodillas. Recuerdo perfectamente ahí en la sala de nuestra casa, pidiéndole a Dios que Él fuera con nuestros hijos, primero con el mayor. Y el Espíritu Santo y Dios movió el corazón de mi esposa y el mío a decirle a Dios: Dios, son tuyos, y si en la operación tú tomas la decisión de llevarlos a tu presencia, estamos agradecidos con el tiempo que nos permitiste ser los papás de César primero. Y realmente es una situación muy fuerte. Yo creo que los que hemos experimentado esta situación sabemos a qué se refiere, y gracias a Dios, Dios hizo un milagro en la vida de mi hijo mayor y salió adelante. A los pocos años, yo creo que 2 o 3 años, por la edad de mi hija menor, tuvimos que volvernos a enfrentar en la misma situación. Se tenía que operar, a los dos se le tenía que quitar el vaso. Ni uno de los dos tiene vaso, ni yo tengo vaso, solamente mi esposa es la única que tiene vaso en la casa, y estoy hablando del órgano. Y hubo una ocasión que estábamos en la mesa, mi hija muy pequeñita, voy a tratar de recordar la edad exacta, creo que fue a los 6 años
que se operó a Tania, mi hija, la menor, a unos días de que ella se hospitalizara para la operación, la veíamos muy, muy seria, tremendamente seria. Y a punto de comer, después de orar por los alimentos, le dije, sabiendo yo que ella estaba preocupada, pero le dije, hija, ¿estás preocupada por algo? ¿Te pasa algo? Ella tenía 6 años y ella sigue siendo muy, muy delgadita y muy, muy pequeñita. Y nos dijo, sí, papá, sí estoy preocupada. ¿Por qué, hija? Y por alguna razón ella no pudo verbalizar su temor y le hizo así, la niña, es que tengo miedo, y le hizo así. Para mi esposa y para mí fue muy fuerte que ella hiciera eso, diciéndonos que tenía miedo de morir. Platicamos con ella y una vez más, en un momento en particular, muy, muy cercano al tiempo de la operación, volvimos a caer de rodillas mi esposa y yo y volvimos a decirle a Dios lo mismo: Señor, si dentro de tu voluntad y de tus planes está en llamar a Tania, mi hija, a tu presencia, Señor, te agradecemos el tiempo que tú nos permitiste ser sus padres aquí en la tierra y la ponemos en tus manos. Gloria a Dios, el Señor dio una vez más la victoria. Ninguno de los 3 tenemos vaso y ellos llevan una vida bien, bien normal. Los dieron de alta de esta enfermedad y es uno de los mensajes que Dios tiene para nosotros, para los papás. Los papás debemos de entender que nuestros hijos son prestados y en esta hora Dios tiene un mensaje para los padres. Aunque estamos celebrando en estos días el Día del Niño, los papás son muy importantes y Dios tiene un mensaje para los padres. Ese mensaje es: cría a tus hijos. Cría a tus hijos. El texto de este pasaje es en Efesios 6:4. Los que tengan Biblia, por favor de buscarla, y si no, presten atención lo que dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, padres, una vez más, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a hacer una oración muy breve. Padre, en este momento te ruego que tú hables a los corazones de los papás, que tú hables también a los hijos, a los niños, Señor. Y te ruego que cada uno de nosotros podamos entender este mensaje que tú tienes para nosotros, que debemos de criar a nuestros hijos. Sé con nosotros y háblanos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ver solamente 2 puntos en este mensaje. Vamos a ver lo que no es criar, y el segundo punto es todas las implicaciones de criar a los hijos. Primero, lo que no es criar, y en segunda instancia vamos a ver todas las implicaciones de criar a los hijos. Dice Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Criar no es provocar a ira. No nos confundamos. Dios nos habla a todos los que somos papás y nos dice: criar no es provocar a ira. La palabra provocar viene de la palabra griega paragoisio, y se relaciona con enojo, ira, provocación o altercado. Se relaciona con enojo, ira, provocación o altercado. En el Antiguo Testamento vemos otra palabra, una palabra griega que es kaas, que significa molestar, enojar, provocar a ira.
Dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira, no los provoques. En el Antiguo Testamento, esa palabra provocar, el 80% de las veces tiene que ver con nosotros provocando a Dios. Como nosotros, con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestros pecados, provocamos a Dios. ¿Cómo es que Dios una y otra vez fue provocado por su pueblo? Fíjense que la primera mención de esta palabra provocar viene en Deuteronomio capítulo 9, versículo 6. Deuteronomio 9, 6. Lo voy a leer, o si gustan buscarlo en sus Biblias. Dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. En Deuteronomio dice que no es porque el pueblo de Dios haya sido muy bueno que Dios lo haya bendecido con una buena tierra. Dios dice en Deuteronomio 9:6 que el pueblo de Dios es pueblo duro de cerviz, un pueblo terco. Versículo 7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová. Los papás no debemos de olvidar que nosotros somos hijos también. Los papás cristianos, los papás que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, una y otra vez nosotros también hemos provocado a ira y a enojo a Dios. ¿Y qué ha hecho Dios? Ha sido paciente, ha sido misericordioso. Y Dios tiene un mensaje de Dios para todos los papás. Criar no es provocar a ira. Criar no es desesperar a los hijos. Muchas veces los hombres y mujeres que trabajamos decimos: es bien fácil ser el jefe. Si yo estuviera en los zapatos del jefe, pues yo también me comportaría así. Y a veces decimos que injustos son los jefes, que injusto es el gobierno, que injustas son las autoridades. Y hay ocasiones que los hijos también dicen eso. Y dicen que injustos a veces son los papás. Criar no es provocar a ira. Recordemos que Dios es un Dios paciente. Si Dios tiene paciencia conmigo, que soy papá, ¿por qué no he de tener yo paciencia con mi hijo? Antes de considerar criar y disciplinar a nuestros hijos, tomemos en cuenta que fuimos nosotros primero quien provocamos a Dios con nuestras ofensas, aún antes que nuestros hijos. Aún antes de tener hijos, nosotros en algún momento provocamos a ira a Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ese es el mensaje de Dios para los papás. Ira, esa palabra ira que menciona Efesios 6:4, viene del griego orge o orgizo. Es la más intensa de las pasiones. Incitar al enojo, la ira. No provoquemos a ira a nuestros hijos. ¿Por qué Dios está dándonos este mensaje en esta hora? No lo sé. Pero Dios desea que en nuestros hogares no exista ira ni enojo. Es bien sabido que desde que inició la contingencia, dentro de los hogares hay mayor conflicto, mayores problemas. Y Dios en esta hora nos dice que no exista ira ni enojo. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Seamos pacientes. Tomemos la paciencia que
Dios tiene y hagámosla nuestra. Y así como Dios tiene paciencia con nosotros, el Señor nos dice que tengamos paciencia con nuestros hijos y que no haya ira, que no haya esa intensa pasión de ira y de enojo. Nehemías 9:17 dice, Nehemías 9:17, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, tardo para la ira. Papá, mamá, ¿tienes un problema con el manejo de la ira? Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios es paciente, es clemente, es piadoso y tardo para la ira, dice Nehemías 9:17, y grande en misericordia, grande en misericordia. Antes de enojarnos con nuestros hijos, consideremos cuántas veces nosotros hemos sido rebeldes ante los ojos de nuestro Padre Celestial. O cuántas veces hemos sido rebeldes para con nuestros papás físicos. No nos olvidemos que nosotros también fuimos traviesos. No nos olvidemos que nosotros también fuimos desobedientes. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Papá, mamá, Dios ha tenido misericordia de ti 1, 2, 3, 4, 1000, 1,000,000 de veces. No voy a leer el Salmo 136, pero en ese Salmo son como 12 versículos, si mal no recuerdo. En cada versículo dice, porque para siempre es tu misericordia, Dios. Porque para siempre es tu misericordia. Y lo dice una y otra y otra. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque para siempre es la misericordia de Dios. ¿Por qué no hemos de tener paciencia con nuestros hijos? Él, Dios, no nos provoca ira. Él es paciente y misericordioso con nosotros. Seamos también pacientes y misericordiosos con nuestros hijos. La importancia de no exasperar a los hijos, sino alentarlos. Es importante no llevarlos al punto del desaliento. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Fíjense que Colosenses es un pasaje paralelo, es un pasaje muy similar, pero que nos da un poco más de luz. Colosenses 3:21. Fíjense lo que dice Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Para que no se desalienten. Dios en esta hora hace un llamado a papá y a mamá a siempre alentar a los hijos, aunque haya hecho una travesura, aunque haya desobedecido, aunque esté metido en un problema. Dios hace un llamado a siempre alentar a los hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Alentar implica levantar, motivar, animar, aun cuando el hijo hizo una travesura, aun cuando el hijo rompió algo, aun cuando el hijo adolescente o pequeño o joven haya hecho algo malo. El llamado de Dios para los papás es siempre ser de edificación, siempre alentar. En muchas ocasiones, lo que necesitan nuestros hijos son una fuerte exhortación en el Señor, un regaño, una llamada de atención, pero esto nunca debe de provocarlos a ira o desalentarlos. Claro que de repente nuestros hijos hay que llamarles la atención, hay que regañarlos, pero nunca para provocarlos a ira, nunca para desalentarlos.
El trabajo del papá y de la mamá es guiar al hijo siempre para edificación, para levantarlo, para motivarlo. Yo pudiera dar una lista enorme de palabras que los papás no deben de decirle a los hijos, pero les voy a dar solamente una: tonto, tonto. Eso no edifica, eso no alienta, y pudiéramos mencionar muchas más. La crianza que debemos de tener con nuestros hijos es para construir una vida independiente. Y ese es el siguiente punto. La crianza que debemos de tener con nuestros hijos es para construir una vida independiente que se conforme a la imagen de Jesucristo. Vamos a ver las implicaciones de criar. Vamos a ver las implicaciones de criar. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué implica criar? La etimología de la palabra criar viene de la palabra griega ektrefo, que implica sustentar o alimentar. Ektrefo, esa palabra griega implica sustentar o alimentar. La primera mención de la palabra criar en la Biblia viene en Génesis 4:20 y tiene que ver con las ovejas, con esas ovejas que hacen bah. Tiene que ver con las ovejas. En Génesis 4:20 dice la palabra de Dios: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganado. Criar es sinónimo de pastorear. Implica cuidar, alimentar, sustentar, confortar, guiar. ¿Saben? Un pasaje de la Biblia maravilloso que es perfecto para los papás es el Salmo 23, el Salmo del pastor. Vamos a considerarlo muy brevemente. El Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pudiéramos decir: mi papá y mi mamá me crían, me pastorean, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, mi mamá me hará descansar. Junto a aguas de reposo, mi papá me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor al nombre de mamá y de papá. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque mi papá y mi mamá estarán conmigo. Y pudiéramos ir a través de todo el Salmo 23. Y es un pasaje maravilloso que los papás lo podemos aplicar a nosotros. Y en el Salmo 23 hay una parte muy importante: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, papá y mamá. Las implicaciones de criar, sustentar, alimentar, tiene que ver con cuidar, con confortar, con guiar. Recordemos que el trato de Dios para nosotros es una guía de cómo nosotros debemos de tratar a nuestros hijos. Así como Dios nos pastorea, como Dios nos guía, como Dios nos cuida, porque es nuestro Padre Celestial, así también nosotros debemos de hacerlo con nuestros hijos. Se cría o se pastorea con la vara y el cayado. En el Salmo 23 menciona la vara y el cayado. Y no voy a adentrarme en este tema, no lo voy a hacer, pero en Efesios 6:4 habla de disciplina y amonestación. Disciplina y amonestación, vara y cayado. Nunca para provocar a ira,
sino para infundir aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me alentarán, me motivarán. Ese es el llamado de Dios para cada uno de los papás. Dios nos llama a infundir aliento en nuestros hijos, alentarlos, motivarlos, no provocarlos a ira, para que no se desalienten, no desesperarlos para que no se desalienten. Dios nos llama a que en nuestros hogares haya edificación, haya palabras de bendición, haya palabras de crecimiento, haya palabras de amor, no de destrucción. Dios nos llama a edificar, a alentar, a motivar. Antes de usar la disciplina o la amonestación, debemos no provocar a ira. Esa es la orden de Dios. Dios, antes de hablar de disciplina o de amonestación, en Efesios capítulo 6, primero nos advierte a los papás: no provoques a ira. Ahora sí, disciplina y amonesta. No provoques a ira. Ahora sí, disciplina y amonesta. No nos podemos olvidar de esto. Mi responsabilidad como padre, o en el caso de las mujeres como madre, es infundir aliento. Criar es igual que alimentar. Criar es alimentar. Dios nos llama a alimentar a nuestros hijos. Números 11:12 así lo establece. Moisés dice: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Criar es alimentar. Con leche o con carne, criar es alimentar. Y Dios tiene un mensaje para los papás de la importancia de alimentar espiritualmente a los hijos. En este tiempo de contingencia, ¿qué tanto nos estamos alimentando espiritualmente en nuestros hogares? La verdad, seamos honestos delante de Dios. ¿Hay alimento espiritual en nuestros hogares? ¿Se está criando, alimentando espiritualmente a nuestros hijos? Primera de Pedro 2:2 dice: el alimento más importante es el espiritual. Dice el versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. El alimento espiritual es el más importante. A veces los papás, papá y mamá, se olvidan de alimento espiritual y se la pasan trabajando y trabajando para conseguir, por ahí dicen, la papa, el chivo, para conseguir el alimento físico. Pero el más importante es el espiritual. Dios nos llama en esta hora a que verdaderamente en casa haya alimento espiritual. Y por último, y yo creo que es lo más importante, es el mensaje más importante que Dios tiene para papá y para mamá. Criar es preparar para dejar ir. Criar es preparar al hijo para dejarlo ir. Algunos de nosotros, por cuestión de alguna enfermedad o de algún accidente, Dios nos ha enfrentado con esa realidad a muy temprana edad. Desde que nuestros hijos están muy pequeñitos, hay algunos papás que por cuestiones de enfermedad le han tenido que decir: Dios, si te lo quieres llevar, llévatelo, no es mío. Pero los papás cometemos un gran error, terrible error, sobreproteger a los hijos y olvidar que criar es prepararlo para que se vaya. Prepararlo para que se vaya.
Tenemos el ejemplo maravilloso, que no lo vamos a ver a profundidad, de una gran madre, Ana, que no podía tener hijos y le dijo Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar, te lo voy a regalar. Ese es el mensaje de Dios para papá y para mamá. Nuestros hijos no son nuestros. Dios nos los dio para que los criáramos, para que los preparáramos para dejarlos ir. E hizo voto Ana, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso, dedicarlo a Dios, significa deshacerse literalmente de Él. Cuando Ana le quitó el pecho al bebé, lo entregó a Dios. Fue al templo y lo entregó para que sirviera a Dios. Y llegó a ser uno de los hombres más poderosos de toda la Biblia, Samuel. Qué ejemplo de Ana. Y eso es lo que Dios te llama a ti, papá y mamá. Criar es prepararlo para que deje el hogar. Los hijos deben de aprender a hacer depósitos en los bancos. Los hijos deben de aprender a hacer las cuentas en la tiendita de la esquina. Los hijos deben de aprender a moverse en la ciudad en donde viven. Los hijos deben de aprender a vivir sin sus papás. Papá, mamá, no somos eternos. Y si Dios te llama en este momento a su presencia y tus hijos se quedan solos, tú ya los alistaste, tú ya los preparaste para que sigan adelante sin ti. Criar es preparar a los hijos para que se vayan. Vamos a ver un ejemplo más, yo creo que aún más fuerte, en Éxodo capítulo 2. No lo tengo aquí en las notas, pero quiero que lo consideremos. Vamos a Éxodo capítulo 2. Otra gran mujer, Jocabed, Éxodo capítulo 2, versículo 6. Jocabed tuvo que deshacerse de su hijo casi recién nacidito. Lo puso en una canastilla y lo dejó ir en el río, pidiéndole: Dios, salva a mi hijo, porque en su casa lo iban a matar los egipcios. Jocabed entendió que el hijo no era de ella, lo entregó a Dios, lo entregó al río. Y dice Éxodo 2, versículo 5, Éxodo 2, 5: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, a que la agarrase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, teniendo compasión del niño, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, la hermana de Moisés, dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño, para que te críe. La misma palabra en Efesios. Dios nos llama a los papás a criar a nuestros hijos. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la hermana de Moisés, fue la doncella, y llamó a la madre del niño, llamada Jocabed, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. La mujer tomó al niño y lo crió sabiendo que se lo iba a tener que devolver a la hija de Faraón. Lo crió, sabía que tenía poco tiempo con el niño, y en ese tiempo la mamá de Moisés lo crió, y lo crió hasta espiritualmente, sabiendo
que iba a haber un momento donde lo iba a entregar a la hija de Faraón. Dice el versículo 10: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Dios nos llama a ser como Ana, aún a los papás, como Jocabed. Dios nos dice: papá, mamá, ese tiempo de crianza es para que lo prepares para cuando tenga que salir, para cuando tenga que enfrentar al mundo. Pero muchas veces los papás dicen: no, yo siempre voy a estar al lado de mi hijo y yo siempre le voy a ayudar. No es así. No somos Dios, no somos eternos. Criar es llevarlo por ese proceso de autonomía, que el niño se convierta en un buen joven, que la jovencita se convierta en una buena mujer y que sepan afrontar y enfrentar el mundo sin los papás. Los papás no somos eternos. El mensaje de Dios está en Efesios 6:4 para cada uno de nosotros. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios nos llama en esta hora a tomar decisiones. Vamos a orar. Padre, bendito seas, Señor. Padre, tú fuiste el primero en darnos ejemplo. Tú no te aferraste a Jesucristo, sino que lo entregaste, Señor. Lo entregaste porque de tal manera nos amaste que entregaste a tu Hijo para que creyéramos en Él y tuviéramos vida eterna, Señor. Ayúdanos a entender a nosotros como papás, Señor, que va a haber un momento en la vida en donde tendremos que entregar a nuestros hijos. Tal vez a la hora que se casen los vamos a entregar en el altar. Tal vez de alguna otra manera, Señor. Yo te ruego, Padre, que cada uno de nosotros podamos en esta hora decirte: Señor, aquí están mis hijos, te los entrego. Te los entrego, Padre, si tú los llamas a ser misioneros, si tú los llamas al pastorado, si tú los llamas, Señor, te los entrego, Padre, son tuyos. Yo te ruego, Señor, que derrames una bendición en cada familia de nuestra iglesia. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Perfecto, muy bien, vamos a cantar. Todos los niños, canten con nosotros. Ay, ay, ay. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Una última vez, polvorín. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación.